bienvenidos cada uno de ustedes que se ha tomado un poco de su tiempo para poder asistir a este webinar, el cual es beneficioso para nosotros, ¿verdad? En el área del aire comprimido y nos enseñará ciertos lineamientos, ¿verdad? Para poder seleccionar los compresores y también el mantenimiento de los mismos. Bien, arrancamos entonces. Página de objetivos. Uno de los objetivos el general, ¿verdad? Orientar a nuestros clientes en el tema de selección de compresores de aire y mantenimiento de compresores. Los objetivos específicos, indicar aplicaciones donde se utiliza el aire comprimido y demostrar principios de selección de los equipos adecuados para la dicha aplicación. Generar en nuestros clientes una idea clara acerca de planes de mantenimiento en compresores de aire. Y por último, exponer las diferencias entre tipos de mantenimiento y de qué manera puede afectar no cumplir con el mismo, ¿verdad? Bien, iniciamos entonces con la primera parte de este webinar. Hablamos de los tipos de compresores de aire por tipo de desplazamiento, ¿verdad? Es importante recordar una relación que existe en el aire comprimido en la mayoría de fluidos, ¿verdad? Que mientras mayor sea la presión, el caudal que puede ser transportado o generado es menor. Entonces, bajo este principio, nosotros podemos tener dos tipos de principios básicos de funcionamiento, los cuales clasifican por su manera de comprimir e impulsar dicho caudal de aire y por las presiones a las cuales estos pueden llegar, ¿verdad? Compresión por desplazamiento positivo es la primera. Creo que todos conocemos cómo son los compresores de pistón, ¿verdad? Son los compresores básicos que podemos encontrar casi en cualquier industria, ¿verdad? Son pistones, estos compresores de pistón también son, como les mencionaba, bastante básicos, y una de sus principales debilidades es que no son hechos para trabajos demasiado extensos, podríamos decirlo, ¿no? Tenemos también el compresor tipo orbital o tipo scroll, ¿verdad? Estos compresores también son utilizados en la industria para aire comprimido, ¿verdad? Compresores rotativos, que son los que mayormente a nivel industrial, una planta de tamaño medio, podemos toparnos, que son compresores de tornillo, ya sea de garra o sea de lóbulos, ¿sí? En estos compresores de desplazamiento positivo, que es la primera parte de este seminario, el aire es introducido dentro de una o varias cámaras de compresión y gradualmente el volumen en la cámara se reduce y el aire de esta manera va adquiriendo presión. Cuando la presión alcanza el valor de diseño dentro de la cámara de compresión, este se desfoga a través de una cámara de descarga o una válvula de descarga hacia un recipiente que puede ser un acumulador de aire, puede ser la tubería directamente o el actuador deseado, ya sea actuador, sea cilindro, válvulas, electroválvulas, etc. Y el ciclo nuevamente vuelve a empezar, ¿sí? Y eso se hace miles de ciclos por minuto para poder lograr las presiones adecuadas y el flujo y caudal requerido, ¿no? Acá en esta imagen podemos ver los diferentes tipos de compresores de desplazamiento positivo, que son básicamente todos los que son los pistones de simple acción, pistones de doble acción, ¿verdad? Tipo pistón con laberinto y por último con diafragma, ¿verdad? Algunos de estos modelos de compresores de pistón ya son bastante obsoletos, ¿verdad? Es difícil hallarse un compresor de diafragma en la industria actualmente, pero no dejamos de lado que se pueda encontrar aún. Por otro lado, los rotativos, vemos en la parte de abajo de esta imagen, anillo líquido, los scroll, como ya los había mencionado. Tenemos también lo que son tornillos, dientes y sopladores de lóbulos, ¿verdad? Esto es la particularidad que tienen, que son diseñados para trabajar 24/7
¿verdad? Y con periodos de mantenimiento bastante prolongados. Entonces, en esto ya vamos viendo un poco de los criterios de selección para nosotros poder optar por uno u otro equipo, dependiendo de ciertas cuestiones que nosotros planteemos en nuestra aplicación o dentro de nuestra planta. La otra parte son los compresores dinámicos, ¿verdad? Tenemos entonces compresores de desplazamiento positivo, que es la primera clase, y la segunda clase, que son compresores dinámicos. En estos compresores dinámicos, el aire se aspira entre las aspas de un impulsor que gira rápidamente y continúa acelerando hasta una velocidad muy alta. El aire es entonces descargado en un difusor, donde la energía cinética se convierte en presión estática. Estos están diseñados para caudales de gran volumen. En una de estas aplicaciones donde se han visto estos compresores dinámicos es en una aplicación para minería, pero a gran escala. Se utilizan compresores de este tipo para inyectar caudales que van arriba de los 20,000 metros cúbicos por minuto, ¿verdad? Lo cual es un flujo bastante grande para poder inyectar el aire de ventilación hacia las cámaras de la unidad. Pero la debilidad de estos compresores, podríamos decirlo, es la presión que pueden alcanzar. Ya que el flujo es tan alto, este compresor de desplazamiento dinámico, básicamente la presión que alcanza no supera entre 3 y 4 bar, ¿verdad? Que sería aproximadamente 50 o 60 psi máximo, por el gran volumen que tiene. Otra de las aplicaciones donde podemos encontrar de este tipo de compresores es para inyección de aire a calderas, ¿verdad? A calderas acuatubulares, que son básicamente este tipo como de ventiladores que vemos nosotros para poder inyectar el aire al lugar de la caldera, ¿verdad? Entonces, estos compresores son difíciles de ver en la industria, pero no descartamos igual que sí se pueden ver. De igual manera, este tipo de compresores no lleva un gran mantenimiento por el tipo que son. Solamente en su momento balanceo de las aspas, quizás balanceo del eje, y si se dan cuenta es poco las piezas móviles que este posee, entonces no hay un gran desgaste en sus piezas, ¿sí? Ahora, veamos unas ventajas de utilizar aire comprimido en nuestros procesos en la industria. Primeramente, que es abundante, porque es disponible de manera prácticamente ilimitada, ¿verdad? Tenemos una fuente de aire que es el ambiente, el cual nos propicia este fluido para nuestro trabajo. Es completamente transportable, ¿verdad? Hay instalaciones donde se recorren 200, 300 metros con tubería de aire comprimido y sin problemas se llega hasta el punto de uso. Es innecesario, ¿verdad?, tener conductos de retorno, ya que en el aire comprimido, una de las ventajas es de que una vez que ha hecho su trabajo, se puede regresar al ambiente nuevamente. Es almacenable en depósitos de gran capacidad, es decir, en pulmones, pueden ser tanques, pueden ser incluso la tubería misma, funciona como reservorio en algunas aplicaciones. También resiste variaciones de la temperatura, con algunos cambios físicos, por supuesto, y tenemos que mencionar ahí tratamiento que se le pueda dar. Es seguro, prácticamente no existe riesgo de explosión o incendio. Para aplicaciones donde los ambientes son inflamables, esta sería una opción magnífica para poder optar para accionar ya sea actuadores, cilindros u otro tipo de equipo. Tiene la posibilidad de ser bastante limpio, ¿verdad?, para trabajo en aplicaciones farmacéuticas o de alimentos. Y eso lo podemos ver en la norma ISO 8573-2010, que es la cual vamos a hablar más adelante. Tiene una alta velocidad de respuesta. Básicamente, si uno activa una electroválvula, el aire comprimido pues va a buscar su rumbo y va a actuar de manera prácticamente instantánea. Bien, bueno, tenemos las aplicaciones del aire comprimido. Son muchas las aplicaciones que tiene el aire comprimido y muchas las industrias a las cuales está dirigido estas aplicaciones. En fabricación de textilera, ¿verdad?, en laboratorios,
para fabricación de maquillaje y cosméticos, en joyería incluso se pueden haber algunas aplicaciones, industria de bebidas masivas, en producción, en plantas de producción manufactureras, vehículos, metalúrgicas, etcétera, producción de papel. Hay varias papeleras que utilizan el aire comprimido justamente por la bondad de que es muy seguro de utilizar. Vemos también industria de alimentos, industria petrolera, lo que es minería, electrónica, construcción, incluso entretenimiento, ¿verdad? La mayoría de los juegos mecánicos donde nosotros nos podemos subir, ¿verdad? Que vamos a disfrutar con la familia y todo eso, utilizan el aire comprimido para mover distintas válvulas, electroválvulas, cuales hacen que la operación del juego sea más segura. Por último, también en la parte de vinos, hay una aplicación en la vinatería en la cual se hace un venteo con aire comprimido para poder evitar que se asienten las partículas en el fondo de la vinatería, ¿no? Se dan cuenta, es una serie de aplicaciones bastante extensa, la cual nosotros podemos utilizar el aire comprimido. Incluso acá en esta presentación no están todas las, en esta presentación, perdón, no están todas las aplicaciones necesarias, pero si tienen alguna duda o algún comentario, por favor escríbanlo al chat. Si tienen alguna duda de si su aplicación es correspondiente para utilizar el comprimido, nosotros le podemos asesorar en esa duda, ¿verdad? Empezamos con criterios de selección, entonces, para los compresores de aire industrial. La primera parte es la aplicación o proceso a la cual nosotros queremos aplicar el aire industrial. Así como hay distintos equipos, hay distintas clases de aire, hay distintas aplicaciones, hay una cantidad innumerable de aplicaciones donde se puede utilizar el aire comprimido. La calidad del aire es muy importante, ya que veremos cómo se forma la clasificación del aire comprimido utilizando la norma 8573-2010. También podemos seleccionar en base al comportamiento de la planta, en base a presión del trabajo que necesitamos que se ejecute, también caudal requerido que nosotros necesitamos para la aplicación y la programación itinerario de trabajo. Esto es bastante importante, ya lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en la presentación. Bien, empecemos entonces con selección por aplicación o proceso, ¿verdad? El compresor de pistón y tornillo básico. Nosotros en la industria hemos visto, como les mencionaba anteriormente, muchos compresores de pistón, ¿verdad? Pero ¿qué tan adecuado es un compresor de pistón para poder hacer la labor que yo tengo en la planta? Ok, este compresor de pistón, entre sus bondades es que es muy económico, de precio inicial, es un compresor que lleva el mantenimiento bastante económico también, pero la clasificación de aire, como vamos a ver más adelante, no es tan buena como para poder aplicarla en aplicaciones que sean demasiado determinantes, como por ejemplo alimentos o farmacéuticos. Vemos acá unas aplicaciones en las cuales se puede utilizar el compresor de pistón, que es en vehículos, ¿verdad? En vehículos pesados, que son camiones, buses, busetas, cualquier equipo que se mueva y utilice frenos de aire, pues básicamente necesita un compresor de pistón montado en su maquinaria. Bien, dentro de gasolineras también, ¿verdad? Las gasolineras acá en Guatemala pueden observar que tienen el servicio de relación de aire para los neumáticos automotrices. Entonces, ahí podemos encontrar de este tipo de compresores. Y también en talleres pequeños, ¿sí? En talleres en donde se utiliza herramientas neumática básica, que son pistolas neumáticas, pistolas para sopleteo, entre otras, ¿verdad? Es donde nosotros nos podemos topar los compresores de pistón, ¿verdad? Ahora, también existen los compresores de tornillo básicos. Estos compresores de tornillo básico, pues
pues como su nombre lo dice, son elementales. Superan a los compresores de pistón en ciclos de trabajo, ya que estos sí pueden trabajar prolongadamente, pero la calidad de aire que estos generan no es la adecuada. La calidad de aire que ellos generan, pues básicamente es como la de un pistón, solamente con la propiedad de que es más eficiente energéticamente y que generan caudales un tanto mayores a los pistones, ¿sí? La temperatura de trabajo es menor, el ruido también. Estos compresores de tornillo básicos se pueden tener incluso a la par de una línea de producción y el sonido no va a afectar a los usuarios en comparación a los compresores de pistón, que sí son ruidosos y pueden llegar a generar estrés laboral en los usuarios. Esta es la primera parte, compresor de pistón y tornillo básico. Tenemos también aplicaciones delicadas. Dentro de estas aplicaciones tenemos las imprentas, ¿verdad? Laboratorios, dentistas, farmacia, alimentos, incluso lechería. En el área de imprentas es bastante delicado tener aire de calidad. ¿Qué sucede si un aire impuro llega a las prensas, ¿verdad? A las prensas donde se imprimen los millones, miles de millones de trabajos para un cliente determinado? Una sola gota de agua presente en este aire puede ocasionar que la tinta no sea uniforme en miles o millones incluso de impresiones. Es delicado eso, ¿sí? En laboratorios se pueden utilizar, vamos a solicitar a los participantes que puedan silenciar su micrófono, por favor, para poder seguir adelante. Bien. En laboratorios, ¿verdad? Hay aplicaciones en las cuales se utilizan herramientas neumáticas también, pero por ser uso de laboratorio no puede tener impurezas, ¿verdad? Lo cual generaría resultados inapropiados con los dentistas. Pues obviamente ya es para utilizar con seres humanos, entonces el aire tiene que ser de calidad, ¿verdad? Para que no arrastre agua del compresor o vapores de aceite o aceite líquido, incluso. En farmacia es totalmente especializado. En alimentos, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gustaría encontrarse con un poco de aceite de compresor en una lata de comida. Y por último, el área de la lechería, ¿verdad? Ya que un aire que no esté tratado puede infectar a, al animal, ¿verdad? A la vaca en este caso, a la cual se le extrae la leche, y puede causar infecciones, lo cual genera gastos mayores a tener un aire tratado para el dueño de este ganado, ¿verdad? Bien, para este tipo de aplicaciones que son algo delicadas, existen compresores ya más especializados como es el que podemos ver acá en esta fotografía, esta presentación, que es un compresor de tipo scroll. Estos compresores tipo scroll cuentan con sus compresores que son libres de aceite, ¿verdad? Y que cuentan también con una secadora integrada, lo cual genera una calidad de aire casi hospitalaria. La calidad de aire hospitalaria es bastante superior, pero para las aplicaciones donde solamente se necesita un aire tratado con calidad mediana, pues puede utilizarse este tipo de scroll, ¿verdad? Ahora tenemos siguiente clasificación, que es el aire especializado. Este aire especializado, pues ya se necesita para corte con láser o plasma, ¿verdad? Es bastante delicada la maquinaria que hace ese tipo de trabajos. Tenemos siempre para la industria farmacéutica, dependiendo de las normas que ellos utilicen, tenemos para hospitalaria o uso médico, para plantas de tratamiento de agua, las cuales son bastante delicadas de mantener, y en las plantas aeróbicas es necesario estar dándole movimiento al agua, ¿verdad? Con venteo por aire comprimido. En bebidas también, bebidas claras, y por último en pintura automotriz que sea de calidad.
Esta pintura automotriz de calidad, nosotros hacemos referencia a que con este tipo de compresores nosotros podemos obtener una calidad de pintura, pues casi OEM, ¿verdad? Que sería tipo BMW o algún otro vehículo europeo. Nosotros podemos obtener calidades de pintura así de buenas con este tipo de compresores. ¿Okay? Ese aire se caracteriza porque es aire de clase 1 o superior, ¿verdad? Según la norma 8573-2010, este aire debe ser clase 1 o superior, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Cabe mencionar de que estos equipos, las aplicaciones son muy puntuales, ¿verdad? Y depende bastante de la calidad. Hablemos ahora de la calidad de aire, ¿verdad? El principio de selección de compresores por la calidad de aire, según la norma ISO 8573-2010. En general, esta norma regula el nivel máximo de contaminantes en el aire, en lo referido a cantidad de humedad, partículas y residuos de aceite, ya sea en aerosol o en líquido, ¿verdad? Cabe mencionar que si es partículas de aceite en estado líquido, pues no cumple en ninguno de los ámbitos con esta norma. Entonces se necesita que por lo menos el compresor no genere aceite líquido en la línea, sino que solo vapores de aceite. Podemos ver acá en la primera columna donde dice ISO 8573-2010, 6 números, incluso la clase 0, la cual nos indica, ¿verdad?, que la clase 0 es la más alta que se puede alcanzar actualmente en clasificación de calidad de aire. Tenemos del 1 al 6 las clasificaciones menores, siendo que la 6 es la que peor calidad de aire nos da. ¿Okay? Ya una calidad de aire que sea tipo 1 o 2 ya nos indica, ¿verdad?, que son calidades de aire bastante superiores. Podemos ver, por ejemplo, si en la norma ISO para nuestra aplicación nosotros ya sabemos de que tenemos que usar una norma de clasificación 111. Por ejemplo, podemos tomar acá la primera clasificación y nos resultamos en el número 1 y podemos ver la cantidad de partículas sólidas y por tamaño que nosotros podemos permitir en este proceso. Es decir, un filtrado que sea 20,000 partículas o menos, ¿verdad? En tamaños de 0.10 a 0.5 micras, menos de 400 partículas de 0.5 a 1 micra y menos de 10 en 1 micra a 5 micras. Eso quiere decir un aire bastante especializado. Y el punto de rocío, que es para lo cual se utilizan también los secadores de aire, ¿verdad? Se necesita un secador de aire que alcance de hasta menos 70 grados centígrados. Este punto de rocío se alcanza mediante un proceso químico dentro de este secador de aire y si se utiliza, por ejemplo, en la industria farmacéutica es indispensable cumplir con normas de punto de rocío tan altas. Y por último, tenemos la concentración de aceite en aerosol, que es de menor a 0.01 miligramos cada metro cúbico generado por el compresor. Estas se pueden detectar a través de estudios de laboratorio, los cuales se hacen en calidad de aire, y nosotros podemos ver qué tipo de norma estamos cumpliendo respecto a esto. ¿Sí? Para cada una de estas normas se puede atacar con un equipo especializado. Es decir, para partículas sólidas nosotros tenemos soluciones en las cuales generamos o les podemos cotizar filtros para las partículas sólidas, dependiendo de la calidad de aire que ustedes necesiten. También para la humedad tenemos equipos secadores de aire, los cuales les ayudarán a eliminar la mayor cantidad o la cantidad de agua del aire necesaria para su proceso. Y también para el aceite en aerosol, ¿verdad? Eso se elimina también a través de un filtro. Bien. Vamos a lanzar ahorita una encuesta, ¿verdad? Vamos a
ver la manera de contestar esta encuesta. Bien, entonces, para que puedan hacer favor de contestar esta encuesta. ¿Sí? Solamente una pregunta que nos va a ayudar a entender si ustedes tienen aplicaciones sobre este tema y poder atender sus requerimientos posteriormente. Ok. Continuando. El criterio de selección siguiente es el criterio de selección por el comportamiento de la demanda del aire comprimido. Para este criterio se necesita realizar una medición previa, ¿verdad? Nosotros los podemos apoyar también con este tipo de mediciones, en las cuales nosotros podemos ver el tipo de comportamiento de los compresores a través del tiempo en la planta donde están instalados. Existen tres tipos de comportamiento de aire comprimido en la industria, que son tipo de aire constante o demanda constante, comportamiento errático, ¿verdad? Que tiene muchos picos, subidas, bajadas, casi no es estable, y también un comportamiento combinado donde podemos observar que es parecido al errático, pero con un poco más suave, con la curva más suave. El tipo constante, nosotros lo podemos atacar, ¿verdad? Teniendo equipos de carga-descarga, que son los tradicionales, o los compresores en su momento más básicos, y también con compresores de pistón, los cuales mientras estén generando aire, van a generar un número determinado de CFMs para poder suplir la necesidad de la planta. Sin embargo, para los erráticos y para el comportamiento combinado, sí se necesita una solución un poco más especializada. ¿Y por qué se toma en cuenta este tipo de comportamiento para seleccionar el compresor? Allí, anteriormente, solo existían los tipos carga-descarga, pero cuando vemos una curva plana comparada con este comportamiento que tiene subidas, tiene bajadas, tiene estanques incluso, nosotros podemos ver que no sería eficiente energéticamente hablando. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si un compresor de carga-descarga está funcionando al 100%, el compresor va a estar consumiendo 100% de energía. Pero para el comportamiento errático, si vemos que hay muchas bajas, consumir el 100% de energía, incluso donde está el punto más bajo de la gráfica, sería estar consumiendo energía eléctrica que no se está aprovechando. Entonces, por eso es que se necesita conocer ahí, en ese tipo de comportamiento errático, un compresor que pudiera tener, ya sea o modulación o velocidad variable. Lo más recomendable en este caso sería una velocidad variable, lo cual nos va a ayudar a tener un comportamiento más acorde con esta situación errática. Por último, el ciclo combinado, ¿verdad? Que es casi, ahí sí que su nombre lo dice, intermedio entre constante y errático, lo cual se puede también apuntalar con equipos que no sean tan especializados, y en ese caso nosotros les podemos asesorar de cómo poder incluso configurar sus equipos para poder obtener la mayor eficiencia energética. Bien. El próximo criterio, presión de trabajo. Cuando nosotros necesitamos una presión determinada de trabajo, pues es necesario decirlo a la hora de dimensionar un equipo. Por la presión de trabajo se refiere a la presión que se utilizará en el proceso industrial. Existen tres rangos de presión positiva y una negativa, que es presión de trabajo que sea baja, que va de 0 a 4 bar, o de 0 a 58 psi. Presión media, que va desde los 4.1 bar a los 13 bar, que es la presión donde la mayoría de procesos industriales se maneja. La alta presión, que es arriba de 13.1 bar, puede ir hasta 50 bar. Incluso hay compresores que llegan más de esto, pero siempre entran en la clasificación de alta presión, que son de 189 psi a 725 psi aproximadamente. Y por último, el vacío. Esta es una presión negativa y depende de la altitud y la aplicación que estemos evaluando. ¿Sí? Ahora
por el caudal requerido. El caudal requerido está estrechamente ligado con la presión requerida, ya que lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? El principio básico del aire comprimido es que si hay mucha presión va a haber poco caudal y viceversa, si hay mucho caudal va a haber poca presión. En una aplicación es bastante importante determinar qué es lo que nosotros queremos, si queremos un alto caudal o una alta presión. En base a eso nosotros podemos dimensionar un equipo. ¿Por qué se hace esto? Porque producir un alto caudal a mediana presión, que digamos son 100 psi, se requiere mucha más potencia que para producir un alto caudal a una baja presión, que serían unos 15 psi, ¿verdad? La variación puede ir desde 4 caballos, por decir algo. Un caudal de 100 CFM para 15 psi se puede producir fácilmente con un compresor de 2 caballos de fuerza, pero para producir 100 CFM a 100 psi, incluso se pueden llegar a necesitar 20 o 25 caballos de fuerza, ¿verdad? Es por eso que sí aumenta bastante el consumo eléctrico dependiendo de la presión que nosotros estemos necesitando en la aplicación. Es por esta razón que dimensionar un compresor relacionado al caudal y presión a la que necesite el aire comprimido en el proceso o en la planta. De lo contrario, pues sufre el riesgo de tener primeramente caídas de presión o que el aire no le alcance o necesidad de comprar más equipos de los necesarios para poder apoyarse entre sí y lograr su objetivo. Cuando al momento de hacer el dimensionamiento de un equipo pudimos haber evitado todo eso. Itinerario u horas de trabajo. Esto es bien importante. Si nosotros tenemos un itinerario de trabajo que es muy periódico o muy distanciado, podríamos decir, nosotros podemos seleccionar un equipo que sea más barato o, en este caso, más caro, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación. El itinerario de trabajo es clave en el proceso de selección del compresor. Si se requiere una producción de aire intermitente, o en el caso de un taller pequeño, donde trabaja por cortos periodos de tiempo, el compresor puede ser un equipo de pistón básico, ¿verdad? O incluso un tornillo básico. Si en cambio es necesaria una producción constante durante mucho tiempo, como por ejemplo una industria textilera, el compresor no puede ser un equipo de pistón. Este equipo de pistón no fue diseñado para este régimen de trabajo. Si nosotros dejamos un equipo de pistón trabajando 24/7, el equipo de pistón no durará tal vez unos 3 o 6 meses. ¿Sí? Es por eso que se tienen equipos más especializados y dedicados para trabajo continuo. El equipo adecuado sería un equipo rotativo, tal como un compresor de tornillo lubricado o incluso un tornillo exento de aceite. ¿Ok? No sé si hay alguna duda en esta parte de selección de equipos. Es bastante importante que nosotros quedemos claros con esta clase, ¿verdad? De selección de equipos, ya que este webinar es a su finalidad, ¿verdad? Si hay alguna duda o pregunta, por favor la pueden hacer en este momento respecto a la selección de equipos. Bien, no hay duda entonces. Ok, vamos adelante entonces con lo que es la siguiente parte, que es el mantenimiento de compresores de aire industrial. El mantenimiento en los equipos compresores es indispensable, ya que de ello depende la vida útil del equipo. Tal como nosotros hacemos el mantenimiento a nuestros vehículos, motocicletas, etcétera, cualquiera sea el caso, nosotros sabemos de que al momento de no realizar un buen mantenimiento, pues, corremos el riesgo de que estos fallen. Puede ser similar con los equipos compresores de aire. En estos compresores, si nosotros queremos garantizar el funcionamiento, la eficiencia y alargar la vida útil lo más posible de los equipos, es necesario llevar a cabo un buen mantenimiento, ¿verdad?
Un buen mantenimiento es llevado a cabo con repuestos originales, bajo recomendaciones del fabricante, bajo técnicos especializados también, ¿verdad? Para poder hacer el mantenimiento adecuadamente. El mantenimiento de compresores de aire industrial, pues no queda fuera, siempre es inherente a la curva que vemos acá en pantalla actualmente. Esta es la curva de fallas en maquinaria y el objetivo del mantenimiento es mantener la parte plana lo más prolongada posible. Nosotros tenemos acá la curva de la bañera, le dicen, ¿verdad? En bastantes ámbitos, pero aplica también para lo que son los compresores de aire y cualquier maquinaria que nosotros podamos llegar a tener en la planta industrial. Tenemos lo que son los fallos infantiles o fallos de arranque, ¿verdad? Eso es cuando una máquina nueva llega a la planta y se les está dando inducción a los operarios, se está acostumbrando a la gente para el plan de mantenimiento o está poniéndose la máquina en marcha. Hay unas máquinas muy especializadas en las cuales el técnico de fábrica tiene que llegar a darle la puesta a punto para el arranque y entra en esta parte de fallos infantiles, ¿sí? Luego tenemos la parte plana de la curva, que es fallos normales, los cuales ahí podemos ver más que fallos, la capacidad de mantenimiento que se les está dando. Sería el costo de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Algunos mantenimientos correctivos que sean básicos, podríamos decirlo. Pero al final de la curva, vamos avanzando en el tiempo, tenemos fallos de desgaste. Estos fallos de desgaste, pues básicamente cuando el equipo compresor ya tiene 15, 20 años, pues va a presentar ya fallos un poco más importantes, los cuales van a ser, ya podríamos decir, falla en los rodamientos del elemento, falla del motor eléctrico, fallas en elementos que son indispensables o vitales dentro del compresor. Esto va a generar que el costo de mantenimiento suba exponencialmente. ¿Qué es lo que se hace al momento de tener esto? Pues básicamente, si se tiene la posibilidad, se puede hacer un overhaul, que es básicamente la reconstrucción del equipo con piezas nuevas, o adquirir un equipo nuevo, ¿no? Yo creo que en la cultura en la que vivimos actualmente, pues lo más adecuado sería pues, tener un equipo compresor nuevo o una maquinaria nueva para poder contar nuevamente con las ventajas inherentes a tener un compresor nuevo, que serían garantías, soporte técnico más acorde al tiempo en el que nosotros vivimos, y también repuestos más recientes, el equipo sea más eficiente, en fin, varias cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de tener un equipo compresor ya que tiene bastantes años. Tenemos tipos de mantenimiento típicos, ¿verdad? Dentro de los compresores no están libres de este tipo de mantenimientos. Creo que para todas las plantas, en cualquier maquinaria, es necesario tener mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, ¿verdad? Con los primeros dos se quiere evitar tener el tercero, ¿verdad? Mantenimiento predictivo. Mantenimiento preventivo, pues, como bien lo dice, vamos a prevenir llegar a un mantenimiento correctivo. En un mantenimiento predictivo, para compresores de aire industrial, nosotros podemos tener análisis de vibraciones, estudio de eficiencia energética, podemos tener también análisis de calidad de aire, lo cual nos va a decir en qué estado está nuestro compresor antes de que falle. Por lo tanto, se llama mantenimiento predictivo. Para mantenimiento preventivo, nosotros pues básicamente son las rutinas de mantenimiento, ¿verdad? Que van desde la limpieza del equipo hasta un servicio mayor, que sería ya cambio de filtros separadores, cambio de filtros de aire, válvulas de control propias del equipo, lo cual entra en el rubro de mantenimiento preventivo. Con eso nosotros vamos a prevenir que lleguemos hasta el mantenimiento correctivo. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a mantenimiento correctivo, tenemos que tener en cuenta algunos factores. Número uno, el tiempo medio entre fallas del equipo. Si un equipo compresor empieza a fallar demasiado,
pues básicamente ya llegamos a la parte de la curva de la bañera, que veíamos acá, donde ya estamos en fallos de desgaste, ¿verdad? Se da el caso en los cuales el mantenimiento correctivo llega a ser incluso hasta un 60% del costo inicial del equipo, ¿verdad? Esto pues, básicamente genera ahí en los financieros un clic, ¿verdad? Y hace que puedan ver la necesidad de adquirir un equipo nuevo en algunos casos. Sin embargo, hay otros casos también en los que prefieren llevar a cabo mantenimiento correctivo, en los cuales se va a overhaulear al equipo, por decirles, ¿verdad? Cambio de rodamientos generales, cambio de bobinados del motor, eh, cambio de elemento compresor, en fin, varios aspectos a tomar en cuenta, pero que a la larga salen bastante más caros que adquirir un equipo nuevo. Es por eso que nosotros tenemos que tener bien en claro en qué parte de la curva es que estamos situados con este tipo de equipos, ¿sí? Si estamos en los fallos normales o ya estamos ascendiendo a la parte de fallos de desgaste. Es muy importante tener en mente eso. Bien, entre el mantenimiento preventivo de un compresor de pistón, podemos tener lo siguiente. Esto sería una rutina típica para un equipo de pistón, lo cual nos indica los periodos de mantenimiento clásicos o básicos, ¿verdad? Para este tipo de equipo. Lo que se recomienda para este tipo de equipos es un mantenimiento diario, que es cada 8 a 10 horas, semanal de 50 a 60 horas, mensual 200 horas, trimestral 600 horas. Se dan cuenta del tiempo transcurrido entre estos mantenimientos es algo corto por el tipo de equipo que es. En este equipo pues influye bastante la degradación térmica de los componentes, ¿verdad? Tal como es la degradación térmica del aceite, ¿verdad? Estos equipos, si uno utiliza un aceite que es inadecuado, pues corre el riesgo de incluso pegar los elementos de compresión, ¿verdad? En este caso los pistones, pueden generar arrastre, pueden generar sobrecalentamiento, fundición de los elementos en su interior, y es por lo mismo que se necesita utilizar, número uno, un aceite de buena calidad, y número dos, una rutina de mantenimiento bastante precisa, ¿sí? En el mantenimiento diario, nosotros tenemos lo que es una rutina de limpieza del equipo, purga del agua del tanque del equipo, lo cual debe hacerse diariamente. Semanalmente, nosotros tenemos que inspeccionar la tensión en las fajas, tenemos que inspeccionar la cantidad de agua desfogada por el equipo, niveles de aceite, entre otras cosas. En mantenimiento mensual, fácilmente nosotros podemos ver lo que son la tensión de fajas en la transmisión. Ahora si es por transmisión directa, pues es mucho mejor. La calidad del aceite o la coloración del aceite, cómo está funcionando, ¿verdad? Ya que en base a eso, nosotros podemos determinar si alargamos más el tiempo de mantenimiento o lo recortamos, ¿sí? También acá en la forma mensual, pues el sopleteo del aire, del filtro de aire, ¿verdad? De admisión. Esto es importante ya que nosotros no queremos que esas partículas lleguen a la cámara de compresión, ya que si estas llegan, pueden generar rayaduras dentro del cilindro o incluso fracturas en los anillos de los pistones.